Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Les habla el doctor Juan Antonio Flores Vera. Hoy con un tema muy interesante que es el de cómo contribuye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la democratización, a la democracia en el país y cómo lo podemos comprobar en esta elección del 2024. La reflexión se ubica en una realidad donde la democracia no se logra alcanzar y entonces tenemos que acudir a definiciones de la democracia que nos ayude a reflexionar acerca de dónde nos encontramos. Hay una tesis de Leonardo Morlino, que es un estudioso de los regímenes políticos y de las democracias, en la que él observa que ya los modelos que venían funcionando para definir a un país si es demócrata, si ya alcanzó la democracia, podrían señalarse aspectos que están ubicados en varias reflexiones de algunos estudiosos. Uno de ellos es Robert Dahl, ¿no? que dice que ya está muerto, pero bueno, es un autor interesante sobre asuntos de democracia, y él nos dice que la democracia puede ubicarse si tenemos la realización de elecciones periódicas. Nosotros en México tenemos elecciones periódicas, es un aspecto que tenemos que analizar. Por lo tanto, en cuanto a ese indicador, a ese factor, efectivamente podemos decir que México puede estar ubicado como un partido que vive la democracia, que tiene democracia. El siguiente factor que podemos analizar con Robert Dahl es que esas elecciones periódicas deben ser limpias y transparentes. Hasta antes de la elección del 2024 siempre ha existido la duda de que las elecciones sean limpias y transparentes, y han surgido distintos indicadores o formas de medir esa transparencia, ¿no? En el ejemplo más claro que podemos observar ahora es la diferencia que existe entre los votos obtenidos por el primer lugar, el que supuestamente gana la elección, y el segundo lugar, que los criterios que se han establecido en la Constitución y en las leyes electorales es que debe de haber una diferencia del 5% por lo menos para que se pueda inferir que no hubo fraude. Nosotros estamos apreciando, observando en esta elección que es complicado medir el fraude electoral porque uno se imagina que puede haber fraude cuando hay un control extremo, ¿no? Del poder en algún partido. En este caso, yo estoy pensando en Morena, que tiene el poder y en la elección mantuvo el poder en 23 más o menos estados de la República. Es decir, tiene un control del poder regional, ¿no? Y además otro tipo de instrumentos como es el de la, los programas sociales, ¿no? Que supuestamente, por lo menos en los adultos mayores, le sumaron cerca de 12 millones, ¿no? Si estamos pensando que los adultos mayores que reciben esa pensión que otorga el gobierno
en este caso el gobierno del López Obrador, pues son 12 millones de adultos, más hay que agregarle el efecto que tienen las familias, el hecho de que no existan preocupaciones en las nuevas generaciones por estar atendiendo a los adultos mayores, ¿no? Y esa es una ventaja que se puede capitalizar al gobierno del López Obrador. Estoy hablando en el caso de Claudia Sheinbaum, que es su candidata, fue su candidata, a la que apoyó y que además ganó la elección con 35 millones de votos casi, ¿no? Y que comparado con cerca de 22 millones que obtuvo el segundo lugar, pues es un margen muy amplio. Este es el factor que podría ayudarnos a decir que pues, las elecciones fueron limpias hasta ahora, antes de que se califique la elección a presidenta de la República. No hay evidencias de que hayan existido actos de fraude electoral. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro indicador para poder quizá interpretar de que somos un país donde se vive la democracia. El otro factor es la existencia, otro factor que da Robert Dahl, es la existencia de medios de comunicación libres. Y aquí podemos anotar que con este gobierno de López Obrador se diversificó la noticia, la información que recibimos todos los ciudadanos por la incorporación de lo que conocemos como las mañaneras o las conferencias mañaneras que estableció el presidente y que en buena medida o pienso que fueron instauradas para contestar y promover la idea del gobierno del López Obrador, su figura, su imagen como gobernante y como destacar una forma de gobierno que tenía en el frente a adversarios muy importantes que él denomina neoliberales, pero que en la realidad son representantes o personas que estuvieron de manera privilegiada en los gobiernos anteriores, ¿no? Desde lo que yo ubico como el desarrollo estabilizador en los años 50, 40, con Miguel Alemán, en la que se fue consolidando una serie de proyectos como el proyecto de industrialización en México, que trajo consigo el fortalecimiento de grupos de industriales, de grupos de empresarios que hasta hoy pues, están en el poder, ¿no? Y que concentraron mucho poder económico, pero también mucho poder político durante prácticamente todos estos gobiernos, desde Miguel de la Madrid, pasando por los Cortines, el de López Mateos, el de Díaz Ordaz, ¿no? Con unas variantes con respecto al gobierno de Echeverría, de Luis Echeverría y de José López Portillos, pero después vuelven a retomar el poder estos grupos del desarrollo estabilizador con Miguel de la Madrid y con Salinas de Gortaris, donde se da una propuesta de privatización de empresas públicas de manera trascendente. Y así se reafirma también ese modelo en el gobierno de Zedillo, quien le entrega el poder a un panista, Vicente Fox, y este panista se le entrega a otro panista, que es Felipe Calderón, ¿no? Y entonces ha habido elecciones. El tema es que
no, en esa evolución los medios de comunicación no mostraron, digamos, una libertad en la noticia que emitían, sino que una inclinación a estos proyectos de fortalecimiento de las clases empresariales y debilitamiento del Estado, a este proyecto de fortalecimiento del sector privado, haciendo uso del poder del Estado, en un modelo que traía consigo un enriquecimiento que ahora observamos muy fuerte de estos empresarios en relación o relacionados con funcionarios públicos que también se enriquecieron muy fuerte. Aparentemente hay un cambio, de hecho hay un cambio con el ascenso de los grupos que se fueron identificando como de izquierda, aunque provenían de corrientes del cardenismo, sobre todo Cuauhtémoc Cárdenas y algunos otros personajes como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y hubo un movimiento en el que se concluyó en la sustitución de estos empresarios, de estos políticos o sectores políticos que confluyeron en el fortalecimiento de este modelo que le llaman neoliberal y que en relación al Estado pues es el uso del aparato estatal para enriquecimiento de sectores empresariales coludidos con funcionarios de alto nivel, ¿no? Y eso podría explicar en buena medida lo que observamos en la configuración de los grandes ricos de México, ¿no? Los grandes multimillonarios, que por cierto se acaba de emitir ahí un estudio donde se evidencian los montos de capitales que están en paraísos fiscales, ¿no? Cerca de 272 mil millones de dólares, ¿no? Y que son de estas personalidades que se enriquecieron desde el desarrollo estabilizador y que ahora se confrontan con un grupo que vino luchando en paralelo, que eran los viejos grupos de izquierda y que finalmente ascendieron al poder con López Obrador. Entonces hay dos grupos polarizados que no podemos identificar como de izquierda o como de derecha, porque la definición me parece más exacta de las derechas y las izquierdas pues es la de Bobbio, ¿no? Siempre en cualquier posición o en cualquier pronunciamiento, en cualquier ideal, hay un ideal contrario, ¿no? ¿Cuál es de izquierda, cuál es el de derecha? Pues el más sencillo es buscar ahí algún autor como Duverger que dice que una vez que se llega al poder el proyecto cambia, ¿no? Si el proyecto es crítico, si el proyecto es de izquierda, cuando se llega al poder tiende a conservar. Entonces, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la derecha en México cuando estamos hablando de dos grupos sumamente poderosos en lo económico y en lo político? Y entonces en esta elección ahora vemos que la candidata de López Obrador, Claudia Sheinbaum, gana la elección en forma amplia, ¿no? Incluso se prevé que le den la calificación aceptable en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, aunque existe una lucha interna muy interesante también al interior del tribunal, pero se supone y esperemos que califiquen la elección favorablemente a la presidenta hoy electa Claudia Sheinbaum para no entrar a crisis políticas o crisis de instituciones, ¿no? Crisis por la disputa del poder que sean difícilmente manejables.
Ahí nos encontramos ahorita, pero ¿dónde está el tribunal? ¿Dónde quedó el tribunal? Y tenemos que pensar en esta idea de que el tribunal, bueno, como todos los tribunales, se ajustan a lo que dicen las constituciones. Pero la constitución es conservadora, ¿no? Hay que pensar que la constitución es la expresión de las fuerzas, les llaman los estudiosos del derecho, las fuerzas reales de poder, que los politólogos podríamos decir que son las fuerzas dominantes, son los grupos dominantes de una sociedad, las que se expresan en la Constitución. Entonces, todo el contenido, el marco de contenido que determina la interpretación de los juzgadores, sean jueces, sean ministros, sean magistrados, están sujetas a lo que dice la Constitución. Y la Constitución pues es conservadora, ¿no? Y hay muchos temas que podemos abordar. Yo estoy abordando el tema de, como eje, el de los actos anticipados de campaña. Que si lo relacionamos, por ejemplo, con el concepto de oligarquías y la realidad de las oligarquías, que son las que gobiernan realmente y las que controlan la selección de candidatos, pues observamos que las disposiciones, las reflexiones que hacen los miembros del tribunal, es decir, los magistrados o magistradas, en torno a este concepto de actos anticipados de campaña, pues contribuyen al fortalecimiento de estas fuerzas reales de poder que están determinando las orientaciones en la constitución política, ¿no? Y hay una vinculación muy estrecha entre el control que hacen estos grupos oligárquicos en la selección de candidatos. Parece ser como que si estos grupos oligárquicos solo se mueven, solo se activan cuando viene la fase de selección de candidatos, porque seleccionar a los candidatos favorables a sus proyectos, incluyéndolos a ellos, pues garantiza que sigan en el poder. Y yo creo que este es un fenómeno que pudimos observar en esta elección. Hay un indicador muy importante que es el nepotismo, por cómo se puede medir a expresión de las oligarquías, ¿no? Fíjense que en el caso chiapaneco está más claro, porque la oligarquía dominante es la de Velasco Cuello, que dejó prácticamente, Manuel Velasco Cuello, que dejó prácticamente a todos los candidatos, ¿no? A todos los cargos de elección popular, empezando por el gobernador electo ahora, ¿no? Ramírez Aguilar. Pero también metió en el PRI al candidato senador, Ochoa, ¿no? Willy Ochoa, que le ayudó a su estrategia, su operación que hizo para ser gobernador y a la vez senador, y regresar a la gubernatura a tratar de limpiar los gastos de campaña que hizo ilegalmente, y después regresar al Senado, ¿no? Willy Ochoa quedó como gobernador provisional, interino. Mientras regresaba Velasco Cuello desde su curul del Senado, y después regresó como gobernador y después como senador. Observen este tipo de situaciones que solamente los hombres que tienen mucho poder pueden hacer. Velasco Cuello finalmente, con sus influencias, logró que su cuenta pública pues no es de evidenciar a los malos manejos, porque
Él formó al Partido Verde Ecologista en contubernio con Roberto Albores Gleason, que era el presidente del PRI en ese momento, y volvieron al PRI como Partido Verde, también en contubernio obviamente de Juan Sabines, que era el gobernador. Y de ahí el ascenso de Velasco Cuello fue importante, pero Velasco Cuello es parte de una oligarquía, de una familia oligárquica, y que siguen determinando los vaivenes o las orientaciones del poder político, no solo en Chiapas. Porque ahora ya Velasco, después de esa instrumentación que hizo desde las arcas del gobierno estatal de Chiapas, prácticamente entró al control importante de la Dirección Nacional del Verde Ecologista de México, y ahora el Verde Ecologista con esta elección de Sheinbaum gana 72 curules de 300, ¿no? Es exagerado, a tal grado que Velasco Cuello puede ser un factor importante para Sheinbaum y condicionarla en buena medida en sus decisiones dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados principalmente. Estas oligarquías se movieron y se mueven, es lo que observamos, para seleccionar los candidatos. Ramírez Aguilar en un partido, Willy Ochoa en otro partido, la senadora en otro partido, y además para confirmar su senaduría que se reelige, y su hermana es la suplente de ella. Entonces hay un indicador ahí que podemos conjugar con el indicador de oligarquías, con el indicador de actos anticipados de campaña, pues porque ellos hacían actos anticipados, hacen y así hicieron en esta elección actos anticipados de campaña, ¿no? Y la elección a la presidencia, que los deja muy bien posicionados, pero además hay una relación también con otro sector muy allegado al presidente López Obrador, que es el de Adán Augusto López, que había puesto a su esposa como senadora. Murió recientemente la señora, pero con esa afinidad de esa oligarquía tabasqueña chiapaneca, ¿no? El senador de Chiapas, el otro senador por Chiapas, pero de Morena, es Castellanos, el doctor Castellanos, muy amigo del López Obrador, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente podríamos analizar el tema desde la perspectiva de un proyecto del observador que va orientado a garantizar que su gran proyecto de envergadura, que es el Tren Maya, no sufra interrupciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya casi lo logró. May es el gobernador en Tabasco y lleva como secretario general de gobierno a Ramiro, el hermano del presidente, y ahora están diciendo que a lo mejor Pío López Obrador en Chiapas es el secretario de gobierno. Y claro, pues ahí está una vinculación muy estrecha de esas oligarquías, ¿no? Porque para nadie que analiza este asunto de las oligarquías, nadie puede negar que efectivamente entre Juan Sabines y López y Velasco Cuello le dieron un apoyo importante a la candidatura de López Obrador y de Rutilio Escandón para que llegara a la gubernatura y ganara la elección también López Obrador en Chiapas. Después le pagan a Juan Sabines, le dan el consulado en Orlando, que es muy interesante, muy importante.
y Velasco se va fortaleciendo, ¿no? Ahorita Asumecha es un hombre muy poderoso, una persona muy poderosa, que tiene todo el control de Chiapas. Y con Adán Augusto establecen la estrategia para el control o para la inducción o para la coordinación de gobiernos dentro del sureste para el Tren Maya, ¿no? May con Tabasco, Sansores, ¿no? Naida Sansores en Campeche. Ahora ganó Morena en Yucatán, que era del PAN prácticamente. Y en Quintana Roo pues, está Morena también. Es decir, está la infraestructura del poder para impulsar ese proyecto. Fue como cuando Manlio Fabio Beltrones en el PRI y Emilio Gamboa, ¿no? Le daban la cobertura a la decisión quizá más importante, bueno, decisiones importantes de Carlos Salinas de Gortari, al privatizar Teléfonos de México y a favor de Carlos Slim y privatizar el canal TDS, que ahora es TV Azteca, Televisión Independiente de México, que se lo entregó a Ricardo Salinas Pliego. Es lo mismo ahora, hay la infraestructura para consolidar el proyecto del Tren Maya de López Obrador, ¿no? Y Dos Bocas, por supuesto, también hay en Paraíso, Tabasco. Y de alguna manera deja establecidas las bases para poder desarrollar este proyecto que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, ¿no? Que le llaman el canal, transísmico, ¿no? Y hay un tren ahí también. Es muy interesante el proyecto. Pero el tema es que la misma figura que fortaleció a los grandes empresarios en México por el desarrollo estabilizador es el hecho de a quién va a fortalecer este tipo de proyectos, ¿no? Que además está integrado ahí en el sureste con el tren que viene desde Tapachula hasta Salina Cruz y hacer el circuito hacia Coatzacoalcos. Hay un proyecto interesante de la misma presidenta electa Claudia Sheinbaum ha anunciado que va a hacer algunos tramos de trenes muy importantes, uno que va a Nuevo Laredo, otro que va a Querétaro, que yo recuerde, ¿no? Entonces, bueno, sí hay establecido una estrategia. Aparentemente hay una nueva relación de Sheinbaum con los empresarios, eso vamos a observarlo. Aunque ahorita los empresarios, sobre todo de Coparmex, están reaccionando, señalando que hay una fuga de capitales importantes y que los inversionistas no quieren entrar a México por la inseguridad y por el proyecto que planteó el presidente de reforma a al Poder Judicial. Pero bueno, hay que seguir, yo voy a seguir aquí en esta tribuna, analizando el asunto de las construcciones del tribunal al Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación a la democracia y a la democratización, en función o en virtud de lo que observamos en la elección del 2024. Proceso del 2024 que inició en el 2023, pero que se inició desde que el presidente lanzó las candidaturas a la presidencia, ¿no? El tapadismo que decía el presidente que no existía, pero que finalmente utilizó las mismas técnicas del tapadismo cuando el partido predominante era el PRI.
Vamos a dejar aquí estos comentarios y vamos a seguir reflexionando acerca de lo que pudimos apreciar en la elección de 2024. Muchas gracias. Hasta luego.